Si llevar la contabilidad de la pandemia de manera precisa no es fácil, comparar los números entre los países puede ser un tremendo dolor de cabeza. Requiere precisión, medir cuestiones que sean iguales, pero sobre todo honestidad, porque los números también pueden verse infectados por la voluntad de quien los presente. Todos los países resaltan aquellas cifras que los muestran más eficientes. Chile y su estrategia para disponer de ventiladores. Argentina y su relato reiterado sobre bajo número de fallecidos. Corea del Sur y su disciplina y récord de testeos. Nueva Zelanda autodeclarado victorioso tras mantener rígidas medidas. Hasta Trump, a su manera, considerando una insignia de honor estar primero en el ranking de contagios. Pero ¿qué es verdad, qué es mentira, qué es simple error o confusión en esta verdadera lluvia de números, de contagios, de testeos y de muertes en donde todos parecen decir que tienen la razón? Partamos aclarando que el universo sobre el cual se hacen algunos de los cálculos puede ser muy distinto. Por ejemplo, la capacidad para pesquisar los contagios hace una gran diferencia. En nuestra región hay varios países que buscan casos no solo a través de exámenes de PCR, sino también con test rápidos. En Perú, los que se hacen con una gota de sangre son casi 7 veces más que los PCR. Y en Brasil, 1/3 de los casos confirmados oficialmente se han determinado a través de exámenes serológicos. Eso no ocurre en nuestro país, pero aquí la diferencia la hace el alto número de PCR que se procesan. La tasa en Chile es de 26,4 test de PCR por cada 1000 habitantes, 6, 7 y hasta 8 veces mayor que Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. En algunas estadísticas, Perú comparte el primer lugar con Chile, pero insistimos, eso es cuando el vecino país incorpora en la contabilidad el enorme número de test rápidos que hace. Esta capacidad de detectar más casos luego incide de manera fundamental si se quiere comparar entre países el número de fallecimientos. Y ojo, porque a veces se usan términos equivalentes, pero que no necesariamente reflejan cosas que son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de tasa de letalidad que de tasa de mortalidad. Veamos. Las autoridades en Chile suelen destacar este gráfico donde nuestro país se aleja de aquellas naciones OCDE que muestran un alto número de fallecimientos. Solo Islandia parece hacerlo mejor que nosotros. Y claro, aquí estamos hablando de tasas de letalidad, o sea, cuál es el porcentaje de muertes entre los contagiados confirmados. La dificultad que tiene cada país para determinar con certeza cuál es el número exacto de sus contagiados hace que esta forma de medir tenga mucha variabilidad. Dependerá de la ya mencionada capacidad de diagnóstico que tenga cada país y si puede o no incorporar, por ejemplo, a los asintomáticos. Eso hará que las muertes se calculen sobre universos que no necesariamente son equivalentes. Así, en nuestra región, aunque Ecuador tiene menos fallecidos totales que Brasil o Perú, su tasa de letalidad es más alta porque se calcula sobre un número bajo de contagios confirmados. A diferencia de Chile, donde los números dicen que de 100 que se enferman, uno se muere, en Ecuador es 8 veces más. Y fíjese bien en lo que va a pasar con la posición que tiene Argentina si cambiamos el método. Los trasandinos prefieren hablar no de letalidad, sino de mortalidad, que es el cálculo que se hace relacionando a los fallecidos ya no con los contagiados, sino con la población total del país. Y efectivamente, al tener Argentina 2,5 veces más población que Chile, sus números, así comparados con nuestro país, mejoran, aunque nunca tanto como lo mostró su propio presidente hace algunos días. Y esto también es un éxito de la cuarentena, porque mientras hicimos cuarentena pudimos ir ordenando el sistema de salud. El problema no fue solo con Chile, pero nuestro país fue el que más reclamó porque una tasa de mortalidad de 98,4 por 1000, como allí se mostraba, implicaba tener más de 17.000 muertos y no los 637 que el MinSal reportaba ese mismo día. El error argentino fue confundir el parámetro de cálculo. Claro, porque una tasa puede establecerse en relación a 1000, a 10.000, a 100.000 o a 1.000.000 de habitantes, pero tiene que ser para todos iguales. Eso aquí no ocurrió.
y hubo que pedir disculpas. Pero hecha bien la tabla y midiendo ahora los decesos en cada país por millón de habitantes de manera uniforme, ciertamente Argentina se ve mejor que Chile. En esta forma de ver los números, la capacidad diagnóstica que cada uno tenga no cuenta. El total de la población no es un dato móvil, pero la forma en que cada cual registra sus decesos puede ser distinto. En Europa hay países que solo suman las muertes que se producen en los hospitales y no, por ejemplo, aquellos decesos de adultos mayores en asilos. También puede haber diferencias a la hora de definir las causas. Una persona con cáncer terminal, por ejemplo, ¿muere por coronavirus o muere con coronavirus? También hay que hacer la diferencia de quienes hacen test post-mortem para determinar por qué falleció exactamente una persona, por ejemplo, en un accidente de tránsito o por un paro cardiorrespiratorio. Y eso sin mencionar otros factores, como son el envejecimiento de la población o cómo se distribuyen los factores de riesgo en esa población específica. En definitiva, lo que hay que decir es que los números sirven, claro que sí, y muchos, pero no hay que autoengañarse y menos aún transformar esto en una competencia entre países.